Dos menores están siendo entrevistados por un terrible incidente. En 2015, el 911 recibe una llamada de un señor mayor diciendo: le tuve que dar de batazos al esposo de mi hija y yo casi creo que ya no está con nosotros, sino con papi Dios. Cuando llega la policía y los detectives se encuentran con una terrible escena. Se llevan a la madre de los niños a declarar y también a los dos menores. Pues, ¿qué pasó, mija? Pues es que lo hice enojar y entonces empezó a hacerme hacia mi cuellito y en eso entra mi papá y lo intenta como detener. Yo veo un ladrillo que estaba en mi buró y pues le doy de ladrillazos y luego entra mi papá en acción con un bat que estaba por ahí y pues le dio de batazos y ya él no se encuentra con nosotros. Pero es que él era una persona muy agresiva. Y ahora con el papá, pues, ¿qué pasó? Pues mira, es que yo escucho gritos a medianoche, subo al cuarto, está este tipo intentando que mi hija deje de respirar, entonces ella lo agarra y le da con un ladrillo, pero entonces yo me peleo con él y él empieza a arrastrarla al baño porque es más fuerte que yo veo el bate y le doy y la cosa se salió de control, pero pues es que, ¿qué iba yo a dejar que le hiciera así a mi hija y mi hija ya no estuviera entre nosotros? Pues si él es o es mi hija, pues que sea mi hija. Entonces alegaron defensa propia. Pero la policía decía, es que el occiso está muy lastimado, esto se nota que es como que no fue un golpecillo, que fueron varios, muchos, ni siquiera los podemos contar. Entonces, como, ¿por qué la hazaña? Ella llevaba con él 7 años de matrimonio en los que refiere que él siempre fue agresivo, inclusive también con sus hijos, que bueno, no eran sus hijos, ella era la madrastra. Y la policía, a ver cómo está esa onda. Pues mira, lo que pasa es que él no es americano, él es de allá de los lugares de Irlanda y yo lo conocí porque me fui de au pair para sus hijos porque su esposa ya no está entre nosotros y ahí surgió el amor y entonces él se vino para acá junto con sus hijos y ya nos casamos y formamos una bonita familia, pero es que él trata a los niños muy mal y me trata a mí mal también y pues yo voy a pelear por los niños, o sea, yo quiero quedarme a los hijos y la policía de que, a ver, hay que hablarle a su familia que está en Irlanda y le hablan a la familia y la familia dice de ninguna manera, si esto le acaba de pasar a mi hermano, los niños no los vamos a llevar nosotros. Y la policía dice, hijo, pero es que yo no sé si se puedan llevar a los niños y los familiares, que era la hermana del occiso, dice, pues es que nosotros tenemos los papeles donde dice que los que tienen la custodia somos nosotros. Y la policía empieza a pensar, qué raro que no tenga la custodia, pues la esposa. Pues sí, es que ella es la esposa, pero la realidad es que nunca se firmaron papeles para que ella fuera la madre ante todas las de la ley, o sea, nunca adoptó a los niños. Así que se va a cumplir la voluntad de mi hermano y la voluntad de mi hermano es que nosotros nos quedemos con los niños, no se los vamos a dejar a esa loca. Pero pues esa loca y su papá tenían grandes razones e inclusive también el papá era un ex miembro del FBI, entonces el papá tenía peso de que, pues, ¿cómo iba a estar mintiendo ese señor? Y cuando le empiezan a hacer los asuntos de la autopsia, la policía dice, es que ya estaba muy frío cuando nosotros llegamos, eso quiere decir que se tardaron mucho en hablar, pues, ¿qué estaban haciendo? ¿Por qué hablaron tan tarde? Y Molly andaba muy apurada por cremar a la víctima. Entonces también dicen, tráeme a los niños, a ver qué dicen los niños. Y pues los niños dicen, sí, efectivamente, nosotros vimos varias veces a mi papá molestando a mi mamá y maltratando a mi mamá. Y pues, ¿qué tipo de agresiones? Agresiones físicas graves. ¿Cómo crees que un niño va a decir agresiones físicas graves? Se sentía que habían hecho que los niños se aprendieran esa versión de los hechos. O sea, ¿era posible que esto hubiera tenido alevosía y ventaja y que a esos niños los hubieran preparado para esas declaraciones? ¿Qué era verdad y qué no? El suegro alegaba que su yerno tenía preparación en artes marciales y en esas cosas de la milicia, pero la familia de él decía, véanlo, inclusive era rellenito de amor, no tenía condición física como para poder representar un riesgo real como arma para alguien. Y directamente se fueron a averiguar, ¿y de qué se murió la primera esposa? Pues creo que de un ataque de asma o algo así. Y pues ahí corroboraron que efectivamente a la esposa le había pasado eso, que en esos días Molly había intentado irse a un nuevo país, a ser niñera, que lo conoció, que a partir de ahí todo funcionó, pero que ella siempre presionaba como para llevarse a la familia completa a Estados Unidos y que un día lo había logrado. Pero que también habían tenido varias pláticas respecto a que ella pudiera adoptar a los niños como su madre ya legal. También intentaron tacharla de mentirosa porque inclusive algunas amistades decían, ¿cómo que la niñera? Pues si a nosotros nos dijo que era la mejor amiga de la esposa difunta
y que fue una cosa como de que ella le encargó a la familia y todos de que no, ¿por qué ella mentiría? Si mintió antes, mentirá en esta ocasión. Ya por ahí salieron asuntos legales de que efectivamente el occiso, el que ahora está con Diosito, había preguntado y se había asesorado legalmente de qué pasaría si Molly adoptara a sus hijos. Y por la vía legal le dijeron, mira, yo sé que se quieren mucho, pero te recomiendo que aunque ella te esté presionando, que eso no suceda, porque si el día de mañana ustedes se separan, ella puede pelear por la custodia de esos niños de manera legal y se los van a dar luego, luego. No sé si quieras que ella se quede con los niños si algo un día te llega a pasar, o lo peor es que si llega a haber un divorcio, ¿quieres que ella se quede con los niños? Y él, no, pues entonces no voy a acceder. Y justo dicen que estaban en esa legata donde ella quería ser la madre de los niños y él no quería darle, pues no la custodia, sino la adopción legal, que dicen que todo esto sucedió, que probablemente se estaban peleando por eso y la tragedia pasó. Por fin le dan la custodia a los tíos de los niños, es decir, se los regresan a su país, porque otra cosa que decían es, pero es que estos niños no son ciudadanos estadounidenses, estos niños son europeos, hay que llevárnoslos a Europa con los tíos porque pues aquí en manos de quién se van a quedar y de que se queden en manos de la ley de Estados Unidos en lo que saben si son peras o manzanas, pues mejor que se queden según la voluntad del padre, pues con los tíos, ¿no? Es lógico. Pues una vez que los niños abandonaron el país, ya no hubo poder humano que los regresara a manos de Molly. Y eso molestó mucho a Molly y empezó una campaña para recuperarlos a través de las redes sociales. También se realizó un informe de toxicología porque Molly y su padre decían que él estaba hasta las trancas de sustancias. Pues no, que estaba dormido. Pero cuando entregaron el informe, pues resulta ser que ese señor no tenía absolutamente nada raro. Lo que sí tenía en sangre eran unos somníferos que a Molly le habían recetado. ¿Por qué se estaba tomando los somníferos de Molly? Y tampoco los rastros de los chingadazos pertenecían a una coherencia con lo que Molly había dicho que había pasado. Por ahí hubo expertos en salpicaduras que le hicieron, a esta persona le dieron duro y macizo cuando ya estaba en el piso, o sea, este tipo no estaba levantado, este tipo ya estaba ahí con el rodillazo aquí sin poderse mover cuando le entraron duro. Los niños poco a poco también empezaron a decir la verdad, que Molly los había adoctrinado. Efectivamente, la familia del occiso se apega a la versión de que Molly y él se iban a separar, que Molly intentó quedarse con los niños y que él no lo iba a permitir y fue ahí cuando lo desvivieron. Tanto a Molly como a su papá le dieron entre 20 y 25 años en la cárcel. Molly claramente pidió que revisaran de nuevo el caso y ahí fue cuando se aceptaron nuevas pruebas, que es que los niños ya habían testificado antes sobre las agresiones de su padre con médicos que los checaban de forma regular. Es decir, esto no era algo nuevo, sino había otros especialistas que ya referían esas agresiones por parte del padre de los niños. Inclusive la abuela de los niños, la madre de Molly, tenía un sistema para comunicarse con ellos en dado caso de que su papá se pusiera agresivo para que los niños la pudieran llamar. Y de este sistema de comunicación entre ella y los niños había pruebas, es decir, debajo de unas figuritas de juguete les tenía escrito el número de ella y les decía cómo marcar por si el padre se ponía agresivo, pudieran llamar a la abuela. Y tú dirás, pero ese ladrillo con el que Molly le dio, ¿qué hacía en la mesita? Después salió que ese ladrillo era porque los niños habían decidido que iban a pintar ladrillos. Y efectivamente los niños corroboraron, pues sí, es que estábamos pintando unos ladrillos, por eso ese ladrillo estaba ahí, no es como que mi mamá haya corrido por un ladrillo. O que estuviera ahí como parte de algo más macabro. En el primer juicio a los niños se les había excluido, pero en este juicio se pedía que participaran. Ya habían pasado para entonces 3 años cuando se inicia este nuevo juicio. También aparecen grabaciones de voz donde él era agresivo con ella. Pero entonces, si tú sabes que estás haciendo esa grabación, ¿qué tanto puedes mostrarte como víctima y al otro qué tanto puedes picarlo para que parezca el agresor? Molly dice que su plan era documentar todo hasta que los niños tuvieran suficiente edad para declarar para poder ir a acusarlo a él, pero pues que las cosas se descontrolaron antes. O sea, Molly dijo, a los niños no me los va a dar, voy a tener que esperar a que los niños declaren contra él. Al final en este juicio no supieron ni qué opinar porque todo estaba muy raro, así que todo quedó sin resolver.